de la política se desprende toda la institucionalidad de un país. O sea, de que haya gobernantes y gobernados. Es lo que dice que un país es una nación y que está, bueno, en ejecución. Pero de las políticas también depende, o de los políticos, cómo un país crece, descrece, avanza, retrocede, se estanca. Y hoy precisamente me llama la atención y vengo a reflexionar sobre el hambre. El hambre crece en América Latina, en Latinoamérica, hasta afectar a 42,5 millones de personas. Esa información que sale hoy en la prensa nacional e internacional, porque tiene que ver con una medición que se hace y cómo está afectando el hambre y cuáles son las principales regiones que son afectadas por el hambre. Y precisamente Latinoamérica, el Caribe, de donde obviamente nuestro país está enclavado, somos de las regiones donde el hambre está asolando a las poblaciones más desposeídas. Aquí hablábamos la semana pasada, se estuvo hablando de aumento salarial, se hizo un pírrico aumento salarial de un 14% que luego los empresarios dicen que no van a aplicar y están acusando al ministro de Trabajo de estar parcializado y le dicen que debería ser un mediador, pero tenemos años discutiendo un muy miserable aumento salarial que todavía no llega a las personas. Sin embargo, esas personas cada día son más pobres. La Hace Constitución dice que debe ser establecido. La Constitución, artículo 62, acápite 7, dice que los salarios mínimos, las condiciones de trabajo y los horarios deben ser establecidos por ley. ¿Qué Así es. están hablando los empresarios? No solo eso, ingeniero. Hace un tiempo que una gran cantidad de empresarios están poniéndose de acuerdo para incluso quitarnos o cortar esos derechos que hemos logrado o adquirido a base de sangre y fuego, a base de luchas, a base de, bueno, hasta muerte en ocasiones, hasta la vida la ha dejado a muchas personas en estas luchas que se daban en los tiempos de antaño con esos grupos que hoy han perdido fuerza porque obviamente ya no hay sindicatos, hasta eso nos quitaron los derechos de tener sindicatos y los que no, pues se relajaron ellos mismos, se convirtieron en también empresarios y son muy prósperos y multimillonarios, muchos de ellos. Sin embargo, ciertamente hay una población que sí necesita y que sí está subyugada, una población que no encuentra la salida. Hace un rato hablábamos de cómo el sistema, la delincuencia de abajo, que es la que vivimos atacando, pero la delincuencia de cuello blanco y el mismo sistema de justicia que permite la impunidad a los grandes, se la permite a los pequeños. Y hablábamos entonces de cuántas cosas habría que hacer, sin dejar de lado que la mayoría de la población pobre de este país, la mayoría son personas honestas y personas de bien y personas que quieren incluso encaminarse, salir de ese hoyo tan profundo que es la miseria y la pobreza extrema y que no, el sistema mismo no se los permite. Nosotros, señores, necesitamos tener un país educado, tener un país donde las instituciones funcionen para que podamos salir de ser un país de tercer mundo. La educación es lo único que puede cambiar esta realidad de cosas, pero también tenemos que ver que esta gran cantidad de personas que están padeciendo hambre, se está hablando, la FAO establece que la mayoría de ellas se sitúa en África. El tema de Venezuela ha venido a aportar muchísimo en los números y hemos crecido, ha aumentado, el número de pobres pasó de 166 a 175 millones entre 2013 y 2015, tras años se habla de decadencia o descenso
en la producción. El mismo tema climático está afectando la producción agrícola, pero también el estancamiento en las economías de los países. Y el estancamiento en una economía tiene mucho que ver con cómo se manejan sus instituciones. El estancamiento de la economía que hace que cada vez seamos los pobres más pobres y que tú no des ese paso de avance que te permite ir subiendo de categoría en este engranaje social, que es a lo que todo el mundo aspira. El que viene de la pobreza extrema aspira a subir el escalón y a por lo menos ser pobre. El que es pobre aspira a la clase media, y el que es clase media aspira en algún momento a tener libertad económica y a poder vivir una vida justa. Pero todo esto, para lograr todo esto es necesario que los gobiernos funcionen y que las instituciones funcionen, porque aquí tenemos el tema del cambio climático, que ciertamente usted dirá, bueno, eso no tiene que ver con la mayoría de la gente. Bueno, sí, tiene que ver con la gente, porque cuando depredamos los recursos que tenemos o cuando las autoridades que tienen que ver con cuidar esos recursos no se emplean a fondo y hacen que esos recursos perduren, entonces estamos aportándole a esa línea de pobreza, a esa cantidad de personas que padecen hambre en el mundo, y nosotros somos parte de ese mundo. Por eso se está hablando de que de los 820 millones de personas que pasan hambre en el mundo, 513,9 millones corresponden o se localizan en Asia, el 11,3% de la población, 256 millones en África y, señores, 42,5 millones, es decir, 6,5% en América Latina y el Caribe. Este es un país que tiene mucha gente pasando hambre, y corresponde que se tomen las medidas necesarias para que cada vez sea menos y para que se cuiden esos recursos que nos permiten tener calidad en la alimentación y libertad alimentaria.